Mística Radio TV. Una propuesta diferente con alcance internacional, buscando respuestas en la revelación de los grandes misterios del universo. ¿Quién sabe cuántos secretos se llevó a la tumba el comandante de la Revolución Cubana? Tal vez uno de ellos se refiera a su estrecha vinculación con la santería, a la cual se le ha asociado en varias ocasiones. Pero, ¿existió realmente ese vínculo? ¿Hubo participación de los llamados babalaos o santeros en la dictadura castrista? El Dr. Orozco nos invita a reflexionar sobre este tema arrojando información detallada que sí vincularía a Castro con la santería en este especial que ha dado en llamar La vida bruja de Fidel. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Mística. Gracias a ustedes por esta invitación y entrevista. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, gracias por su sintonía. Me han preguntado que haga algunos comentarios sobre la diferencia que puede haber o que hay entre parapsicología y psicotrónica y la relación que todo esto tiene que ver con las estructuras sociales. Entonces también, como está un poco de moda en estos días en Miami, que se descubrió por un cadáver que apareció en Santiago de Cuba, de que los yorubas también hacían sacrificios humanos, pues es bueno señalar de que aquí hay una doble moral en todo. Los llamados revolucionarios del siglo XXI, que dicen ser marxistas y antiimperialistas, la mayoría son narcotraficantes que se escudan o se pretextan en un discurso antiimperialista. Igualmente en Cuba, que se ha hablado siempre de marxismo, a mí me llamó la atención que todos sus grandes dirigentes pertenecían a distintos grupos de sectas africanas. ¿Cómo cuando vengo yo a ver como estudiante de medicina, me vi en medio de todo esto? Vamos a hacer un poquito de historia rápidamente, puesto que yo soy un piloto frustrado, fui un dirigente de los jóvenes rebeldes, fui un revolucionario castrista cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra y decía que la revolución era más verde que las palmas, hasta el momento mismo que declaró 3 años después la revolución comunista. Pero ¿cuál es el punto? Ya a mis 16 años de edad, yo fui escogido como dirigente de los jóvenes rebeldes para el estudio del pilotaje de aviones MiG, el cual lo aprobamos 17 de 187 jóvenes. Pero en ese interín de tiempo me puse a estudiar, porque se decía de que venía un comunismo, o al menos se nos dijo claro que el estudio iba a ser en Rusia y en China, o sea, países comunistas. Entonces, ¿qué relación tiene esa revolución verde olivo con el comunismo clásico? Y por la responsabilidad de que era un pilotaje de guerra, no de piloto civil, me puse a estudiar el Capital de Carlos Marx, Dialéctica de la Naturaleza, el Manifiesto Comunista, etc. Y Engels plantea que el fenómeno paranormal no existe, sino que son lo que llamó las áreas de gol o fraude, y que no existe una causa inteligente ordenadora, que malamente le llamamos Dios. Entonces yo me dije y me planteé de que no podía ser bueno un régimen social cuya tabla de valores está estructurada en la negación del espíritu y la negación de Dios, sin saber que también era un fracaso económico y socialmente. Es así como entonces yo decido dejar el pilotaje, cosa que disentir en Cuba es peligroso, y alargaría más este relato. Decido estudiar medicina por estudiar parapsicología. Decido estudiar medicina para estudiar psiquiatría. Estudiar psiquiatría para poder hacer diagnóstico diferencial en parapsicología. Y tal es mi libro que está por publicarse, que se llama La semiología y nosología psiquiátrica en el diagnóstico diferencial parapsicológico. Porque si usted estudia el Noyes de Psiquiatría, que es el mejor libro de psiquiatría francés, todos los fenómenos paranormales están recogidos como patología psiquiátrica. Y lamentablemente hay muchos psíquicos en la consulta del psiquiatra tomando medicamentos, y viceversa, muchas personas enfermas psiquiátricamente en las consultas de las distintas formas folclóricas que manejan el fenómeno paranormal. Por decir en Miami, en la consulta del santero y la consulta del psíquico. Bien, así las cosas,
yo tenía, estamos hablando de La Habana, El Vedado, el Correo Habana 6 de la Plaza de la Revolución. Yo tenía un apartado postal, siendo un estudiante de medicina, donde con mi miógrafo, que es lo que usaba en esos tiempos, me carteaba con estudiantes de psicología de la Universidad de Oriente y de la Universidad de Santa Clara. Y cuando vengo a ver, un amigo mío, dirigente comunista, pero teósofo en forma oculta, me muestra documentos que el Ministerio del Interior le había enseñado donde estaban investigando quién era yo y qué investigación tenía. Si aquello no era un grupo conspirativo con una pantalla desinformativa de investigación paranormal. Mucha gente ha oído la expresión diversionismo ideológico. O sea, en Cuba es obligatorio asumir la ideología del Estado y le llaman diversificación, o sea, diversionismo ideológico a diversificar la ideología del Estado. No puedes tener otra ideología, al menos un estudiante de medicina o un graduado de la revolución. Entonces yo veo amenazado mi carrera de medicina por esta investigación y por este criterio del diversionismo ideológico. Me aboqué entonces a lo que nuestro grupo le dimos el nombre de Operación Padrino. Tenemos que buscar quiénes son los miembros de la superestructura del Estado que comulgan con ideas paranormales, con sectas africanas o grupos espiritualistas, porque ¿cómo me van a votar a mí de la universidad por investigar la psicotrónica de los rusos cuando ustedes son simple y sencillamente yoruba, palero, espiritistas? Es así como yo iba los viernes en la tarde al centro del comandante Vallejo, o sea, donde estaban Carmita y su hermano, en la casa del comandante Vallejo, que le decían el médico brujo, porque era el asesor en ese sentido de Fidel Castro. A la Confederación Espiritista Nacional dirigida por Sergio Ortiz Ramírez, que junto con Celia Sánchez fueron los asesores espiritistas de Fidel en la Sierra. Dicho sea de paso, hablando me acuerdo, que como médico me tocó parte del rural en Cueto, cerca de Virán, donde se criaron los Castro. Y Fidel Castro, a los 2 o 3 años, tuvo una gastroenteritis aguda y chiquitica. La negra cocinera, como palero, lo rayó en palo, supuestamente para quitarle esa gastroenteritis, pero Fidel está rayado en palo en esos términos de esas sectas africanas desde los 3 años. Tuvo iniciación en las pirámides de México, dicho por el director de la revista Mar y Pesca, que le vio unos talismanes el día que se quitó la ropa para recibir el yate Granma en La Habana. Fidel Castro tuvo iniciaciones yoruba con Sékou Touré en Ghana en 1972. Pero bueno, esto no se sabía en Cuba. El punto es que, por ejemplo, Miguelito de Ugando es el que compraba las flores en un hospital. Él era el administrador para las reuniones espiritistas de Vallejo. Yo asistí con mis papelitos de parapsicología y psicotrónica a las reuniones de espiritismo de Celia Sánchez, donde cuando tú subías las escaleras lo primero que te encontraba una calibre 30 apuntándote y los guardias que te franqueaban la entrada. Y luego de haber asistido a 2 o 3 sesiones me dijeron: mire señor, mejor vaya a las sesiones del comandante Vallejo. O sea, te puedo decir, el comandante Almeida, todo el mundo sabe que es espiritista. Ordaz, el director del hospital psiquiátrico, iniciado como palero, iniciado como babalao yoruba. El director del Ministerio del Interior de la provincia de Habana, ahijado de la medium africana por la que yo estudiaba y le hacía preguntas de médico a médico a Violeta Jokel, un espíritu de una medium, un espíritu de quien fue una médico inglesa. O sea, prácticamente no había ningún miembro de la superestructura que no fuera o espiritista, fundamentalmente santero. ¿Cómo a mí me van a depurar o votarme de la universidad por estudiar la psicotrónica de los rusos si ustedes son cuando mejor espiritistas, o si no, son babalaos y son paleros? Bajo esa tensión terminé la carrera y luego, cuando daba conferencias de parapsicología, veía a los capitanes, los comandantes y los miembros de la superestructura del Estado sin uniforme, con una guayabera, vestido de civil, asistiendo a mis conferencias sobre el aura, la cámara Kilian, etc. Porque en definitiva la naturaleza espiritual del hombre no se puede omitir.
Ahora, lo más interesante ocurre ya al final, cuando yo voy a salir de Cuba, puesto que en el año 78 hubo un convenio con la comunidad y expresos políticos, del cual yo lo fui, íbamos a salir por Venezuela. Y estaba dirigido por Carlos Leo y se acercó un agente de seguridad del Estado. Este individuo que se introdujo en nuestro grupo de exiliados que íbamos a salir por Venezuela y que salimos por Venezuela, le propuso a Carlos lo siguiente: queremos que tú asesores astrológicamente las campañas militares de Fidel Castro en África y que tu amigo el médico, el que tiene la cámara Kirlian, nos ayude en saber qué es más confiable en un interrogatorio, si el detector de mentiras o los cambios y efluvios del aura de un individuo que está siendo interrogado. Nosotros, a riesgo de no poder salir, dijimos que no. Dimos una respuesta evasiva de que trabajaríamos para la Academia de Ciencia, pero no para el Ministerio del Interior.